Bien, entonces continúo con la sesión de Johnny Leal. Esta es la segunda parte en las horas de la tarde, hoy 26 de julio del 2023. Esta mañana pues fueron el grafólogo, la toxicóloga y un investigador. Muy importantes también porque pues allí ya de acuerdo al video que he subido, detallé circunstancias muy precisas en cuanto a la carta suicida de Mauricio Leal. Y ahora en la continuación del juicio oral en las horas de la tarde, pues se presentó como el testigo número 9 al doctor Jorge Paredes Duque, patólogo forense. Ya él no está allá, pero por una trayectoria y una acreditación por parte del fiscal que deja pues evidencia de todas las condiciones profesionales que tiene el doctor Jorge Paredes, quien se ha desempeñado en casos de notoria trascendencia, y él mismo lo dijo allí, como por ejemplo con Freddy Rincón, por la muerte acá de los diputados, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo en el Valle del Cauca, yo lo conozco al doctor y le mando un saludo muy especial, una deferencia porque fui alumno suyo en posgrado. Bien, ciertamente entonces con el doctor Jorge Paredes, médico, cirujano, patólogo, máster en medicina en la Universidad de Valencia, España, con él, después de que el fiscal dejara sentadas las bases probatorias para refrescar memoria. Recuerden, miren, aquí hay una cuestión muy interesante que hay que aprenderla. ¿Cómo se sientan las bases probatorias? Y una cosa, tengan presente que para refrescar memoria esos informes, porque muchas veces en el decreto de pruebas, en la audiencia preparatoria, hay que mirar a ver para qué se lo decretó y con quién, como testigo de acreditación. Entonces, miren, aquí en este caso, por ejemplo, el fiscal sienta bases probatorias, bien sea para refrescar memoria, y entonces agota todo el proceso muy bien en cuanto a presentarle ese documento al testigo, de retirárselo, que después de que lo lea mentalmente, lo lea en voz baja, y así hacerle preguntas al respecto, porque ese no es para incorporarlo. Si ya ha sido decretado para incorporación, como en el caso del doctor Jorge Paredes, con relación a la ampliación del dictamen con otros 4 peritos, pues allí entonces sí, ese ya fue decretado y ya fue introducido en el juicio oral como prueba número 6 para la fiscalía. Luego entonces ese documento lo puede utilizar el fiscal, y mire que cuando la juez le dice pues que se lo decreta y que cómo se lo va a enviar, que se lo envíe por correo electrónico digital para que obre allí, pero él tiene el físico también, y ese físico cuando se trata de estos juicios presenciales pues es mucho más fácil, digamos, de ponerlo de presente que con la modalidad virtual. Es que el problema virtual es presentar ese pantallazo para refrescar memoria, tiene sus complicaciones. Entonces, después de que sentó bases probatorias para refrescar memoria en ese oficio de ampliación que ya fue decretado como uso, y después de que acreditó al perito, al doctor Jorge Paredes, pues entonces solicita con la venia que se utiliza para refrescar memoria en la lectura en voz alta de las conclusiones número 2 y 3. Y allí entonces el perito pues hace una apreciación, lectura de lo que se encontró pues en relación con ese trabajo que hicieran en equipo, porque es que esta ampliación del dictamen es un trabajo en equipo de médicos forenses con la de toxicología. Entonces le pregunta al fiscal, ¿cómo llegaron entonces a la conclusión tipo muerte? Dice de Mauricio sobre todo y de la señora.
Marlene, la literatura científica y la experiencia, miren ustedes eso, entonces, no solamente la literatura física, sino su propia experiencia del perito. El suicidio en las estadísticas, normalmente la persona no quiere, el que no quiere morir, solamente dejar de sufrir. Claro, toda persona, cuando les expliqué lo del suicidio, mira lo interesante aquí, nadie se quiere morir. Solamente es una aflicción que está sufriendo y por eso la eutanasia asistida para personas que tienen sufrimientos ya que va contra su propia dignidad, de vivir dignamente, de vivir felizmente, entonces solicita la eutanasia. En este caso, pues una persona que está bajo la depresión, les explicaba, pues toma una decisión radical de acabar con ese sufrimiento en cierta forma, y por eso les dije el caso puntualmente de Robin Williams, porque tenía diagnosticado una demencia grave y pues eso lo llevó a que tomara esa resolución allí. Por eso el médico legista dice, en el suicidio las estadísticas, pues él normalmente no quiere morir, solo dejar de sufrir, y por eso busca un método rápido y certero, sin sufrimiento. Miren ustedes, entonces claro, eso es supremamente importante y le aportó, no solamente aquí en este juicio oral, sino a la academia, porque estos son detalles que no cualquiera los tiene, y el doctor Jorge Paredes, por su experiencia amplísima de medicina legal, ahora está con la doctora Marta Llana de Macera, la vicefiscal, está trabajando con ella, ya está retirado. Dice así, miren, esto, un dato importantísimo, dice, un 66% de las personas acuden al ahorcamiento, un 13% utilizan sustancias químicas, un 12% disparos con arma de fuego, y el más bajo puede ser, por ejemplo, el lanzamiento al vacío y con armas cortopunzantes. Ese es un dato bien detallado. Dice así, dice, el análisis del método es rápido, certero, por ejemplo, las venas del cuello, la carótida, la yugular. Claro, es que al estudio del cadáver de Mauricio, pues encuentran que no es usual que alguien se profiera una herida con arma cortopunzante, y menos todavía que vaya por otro cuchillo a acabar de autoflagelarse. El suicida trata de quitar obstáculos, se quita incluso las prendas que le hagan interferencia. Entonces, por ejemplo, por eso el médico, el doctor, hace ver que en ciertos casos, como en este, pues no es usual que tenga puestas las prendas de vestir quien quiera infligirse una herida. No es usual. Hay que analizarlas en contexto, dice el médico. También hay dos sustancias halladas en alto grado en la sangre. No es lógico, las lesiones son atípicas. Buscan otra forma. Eso no tiene nada típico, lo de producirse pues una herida con arma cortopunzante y menos en el abdomen. Y también habló del intervalo de muerte, ¿no? Entonces, para eso pues calcula que 30 horas. Primero he dicho que es 36 más o menos, pero después de que se hace la junta de peritos, pues entonces se determina un terreno de 30 horas, que eso iba por lo menos en la madrugada del día 21 a la 1, 2, 3 de la mañana. Y por eso le hace ver que él no entra en especulaciones, y el fiscal pues eso lo hace resaltar. ¿Qué le llamó la atención?, le pregunta al fiscal. Muchas. La tipicidad de las lesiones en el abdomen y una hoja en la cavidad. Esas lesiones, y eso indica, hay unas lesiones que indican unas lesiones, y eso indicaría que hubo riña. Bueno, ahí dejó, algo le entendí así. A esa conclusión definitiva, ¿cómo se hace?, le pregunta al fiscal.
Dice, en la mesa de trabajo que convocamos, y ahí plasmamos en ese informe. Contrainterrogatorio de defensa. No hubo contrainterrogatorio. Está claro, dice, de lo que le dijo el doctor Jorge Paredes. Ministerio Público hizo una sola pregunta. Explique que la Junta de Profesionales hubo inconformidad. Una pregunta muy importante también le hizo el Ministerio Público de complemento. Y que si hubo acuerdo unánime de esa Junta. Y él le responde sí. Si no, entonces se hubiera hecho un informe adicional por quien hubiese salvado, por ejemplo, como decimos, el voto o el concepto, o se hubiera apartado, pero fue unánime. Luego llega entonces un investigador, el número 10, que es Juan Felipe Orozco Avendaño, abogado también de profesión, con una trayectoria muy interesante profesionalmente. Experto en lofoscopia, es coordinador del grupo de lofoscopia, es líder y hace acompañamiento. Entonces el fiscal pues se le hace la pregunta sobre la búsqueda de elementos materiales de prueba, qué fue lo que le llamó la atención. Entonces se hizo un barrido, digámoslo así, sobre evidencia biológica de elementos útiles, lofoscopia, embalaje, fotografía, etc. Esto lo plasmó en un informe. Ahí entonces empezó a sentar las bases como para recordar o refrescar la memoria y entonces solicita que se utilice. Miren ustedes qué es sentar las bases probatorias para refrescar memoria, porque como el testigo no todo lo va a recordar, es imposible que recuerde exactamente lo que plasmó en un informe pericial o en un investigador de campo. Entonces ahí ya después de que le hace el reconocimiento sobre qué tiene en sus manos, por qué lo reconoce, por qué tales cosas, si esa es la firma que utilizan todos los instrumentos públicos y privados, reconocido, entonces permita que se lo utilice, le pida a la señora pues para que refresque memoria y luego se lo retira. Ese es el procedimiento. Lo reconoce y después lo retira, porque si es para refrescar memoria no se lo va a dejar allí, simplemente lo lea y después le hace las preguntas pertinentes. Entonces dice, le pregunta y a una respuesta dice: recolecté elementos como manchas de sangre, encontré una toalla color blanco con manchas similares a la sangre, una mancha de sangre en las escaleras. Y mire las observaciones que hace el investigador. Dice, en una mancha de sangre en las escaleras. Y eso le llamó la atención. ¿Por qué? Porque no debía estar allí si todo hubiese ocurrido al interior de la habitación, donde estaban los dos cuerpos. Claro, ese es un punto de observación que tiene todo investigador y eso lo hace ver allí en el juicio. Habla de las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Y para mayor claridad, explique, porque explica el investigador que las manchas que se hayan transitado por el aire, etcétera, o que hubieran tenido contacto con otra superficie. Y aquí hace el énfasis sobre una funda que se recolectó, que también le llamó la atención por parte del investigador, porque observó manchas características con lo observado en casos anteriores. Se buscaron huellas latentes y esto lo analiza el investigador muy bien allí, porque se tiene ya una estadística de que normalmente las personas que cometen hechos delictivos, de homicidios, delitos sexuales o hurto en establecimientos comerciales, pues lo que tratan de hacer es de borrar las huellas. ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizando guantes, etc. Eso hace que entonces el investigador haga un paneo en la escena del delito, tratando de verificar si esas manchas de textura halladas en la funda a qué corresponden. Entonces dice él que de guantes, y esos guantes fueron los que se hallaron como evidencia, según el testigo esta mañana, otro investigador, en un armario, 2 guantes. Sentadas las bases, solo para refrescar y acompañe el testigo, permita poner de presente previo traslado de las partes. Hace el procedimiento del fiscal a efectos de que se haga
el respectivo, pues, utilizarlo para recreación. Juez, ¿alguna observación? La juez dice, bueno, no hubo ninguna observación en esto. Entonces hace el procedimiento siguiente de que tiene en sus manos una bolsa, que el registro cadena de custodia, que etcétera. Reconocimiento. Reconocido, solicita al fiscal para recrear la escena, permita abrir el contenedor y utilice los guantes. Y ahí entonces se hace la pregunta y la respuesta es una funda que no blanca como ese día. Bueno, ¿qué encuentra al hacer la apertura? Una funda que no está tan blanca como la de ese día, claro. ¿Qué puedo observar y dónde evidenció en esa evidencia qué fue lo que le llamó la atención? Se ven unos puntos que son coincidentes con manchas de transferencia. Lo mismo en la funda, se nota una textura y en esta parte funda hay 3 partes que tienen la misma textura. En esta otra cara de la funda también se observa la misma textura. No sé si se observa por parte de la juez, así dice el testigo. ¿Cómo llegas a conclusión? El análisis en la escena como tal que documentamos en la inspección de cuerpos y la primera hipótesis no son coincidentes con el suicidio. Entonces allí después hace la defensa al contrainterrogatorio y vuelve el tema de las objeciones por parte del fiscal, pero después de que toma el redirecto el fiscal y a una pregunta que le hace diciéndole pues que indique por qué usted precisa que la textura con los guantes, ¿no? ¿Por qué corresponden a guantes? Como dije, las mismas características en otras escenas como homicidios y delitos sexuales o establecimientos de comercio que tratan de no dejar huellas en el mismo. Muchas veces, en los 27 años que llevo de experiencia, he visto cientos de veces, en algunas ocasiones, he encontrado por fuera guantes y con esos hemos hecho análisis para hallar huellas y coincidimos. Por eso llegué a esa conclusión. Entonces, lo que hace énfasis es que en la escena del delito no había ninguna otra evidencia para permitir coincidencia con esa textura que dice él allí. Por eso entonces la correlaciona solamente con la utilización de los guantes. Después llega el testigo número 11, por último a Giovanni García Neva, que es un investigador, abogado también de profesión. Él trabaja con la fiscalía, es técnico 4 investigador y con él se sientan todas las bases probatorias para el informe pericial y un DVD sobre lo que halló o recogió este investigador en un establecimiento comercial Cocorico. La hora en que llegó, la hora en que salió, se evidencia todo en el video y ahí se ponen los pantallazos. Y eso entonces se establece que la hora, cuánto tiempo se demoró en el Cocorico comprando unos alimentos, eso lo queda plenamente establecido. Y entonces, por lo tanto, la pretensión del fiscal es que esa evidencia se incorpore, tanto el informe pericial como el DVD. Efectivamente, pues la juez deja constancia y hace dejar o decreta, como se decretó en la preparatoria, se autoriza la incorporación para que se le la envíe al correo electrónico, al igual que el informe pericial. Entonces quedó como decreto de prueba número 10, el DVD del informe pericial, que el fiscal seguramente lo va a utilizar con otros testigos tal como lo advirtió. Y allí entonces en la tarde de hoy se terminó los 6 testigos que tenía el fiscal. Mañana tiene otros 6 y el viernes otros 6. Pero mañana, según lo que escuché, pues el fiscal tiene una audiencia previamente, entonces que coincide con las 9 de la mañana, que por lo tanto entonces permita que se inicie a las 11 de la mañana. En todo caso, con la otra que coadyuva allí por parte de la fiscalía, la doctora Andrea, se inicia a las 10 de la mañana y él pues llegará
ahí después el fiscal para continuar con los 6 testigos que tiene mañana y hay otros 6 para el viernes. De manera que entonces ahí quedamos en stand-by. Mire que esos 6 testigos de hoy, supremamente importantes, pero pues como lo advertí en el video anterior en relación con ese asunto que hubo allí con la abogada, con la defensora, el tema de los contrainterrogatorios y unas inconsistencias en la técnica, pero que, como les dije, con base en estas sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, sobre nulidad por falta de defensa técnica, pues todo no calza, todo no le podemos decir que es que la defensa haya una ostensible violación al debido proceso y al derecho de la defensa. Eso hay que ser muy cautelosos con eso. Lo repito, pues que la abogada está en todo su empeño y le decretaron unas pruebas que le llegará en su momento donde las tiene que presentar. Entonces, como hay defensa también pasiva, no necesariamente tiene que ser una defensa activa, que es lo que se recomienda, que sea activa. Pero en este caso, entonces, la defensa, tal como lo dijo, es que no todos, pues, no podemos censurar a la defensa simplemente por el hecho de que de pronto en la técnica falla un poco en el contrainterrogatorio. Pero pienso yo que por lo menos en el segundo testimonio, a pesar de algunas objeciones que le hizo el fiscal, porque eran preguntas que argumentativas y que no sé qué cosa, la juez las permitió, porque sí las encontró plausibles o viables para la defensa y terminaron dándole respuesta por parte de ese testigo. Entonces, está haciendo todo su mejor esfuerzo. No podemos decir, no, es que porque hubo una falla allí inicial o que de pronto hay una inconsistencia, pues no, eso no quiere decir necesariamente que se esté violando el derecho a la defensa técnica. Hay que ser muy cautelosos con ello, porque como lo dijo la juez, de todas maneras existe, Johnny ha dicho, yo sigo con mi abogada y yo lo sigo defendiendo. Ahí entonces hay que aceptar el derecho de postulación que le asiste a todo acusado para tener un abogado de confianza como prioridad. Ya por excepción, Defensoría Pública. Entonces, ahí sí pongo la mano en el caldero porque la defensa prima es el abogado de confianza. Imagínense llegando un abogado de la Defensoría Pública a estas alturas. Pues eso sería, es decir, ya esto se inició, ya van varias sesiones y cómo llegaría entonces un abogado de la Defensoría Pública a asumir una carga de estas. Tampoco lo veo yo pues así como tan fácil. Entonces hay que dejar que trabaje la defensa, que siga haciendo su papel, que me parece que en términos generales lo está haciendo muy bien, pues con inconsistencia, sí, claro está, ¿para qué vamos a decir que nos sabemos que tenemos la última palabra? Paja, mentiras. Uno no puede decir que yo me las sé todas, no. El fiscal es un señor fiscal competente, calificado y ha hecho su trabajo, pero la abogada también puede objetarle a él en caso tal de que haga algunas preguntas que no estén dentro de ese, pues que no califiquen, y diría yo que le ha permitido algunas, porque algunas también han estado fuera de contexto, digámoslo así. Entonces, pues, que han sido repetitivas, por ejemplo, ya he notado mucho en eso. Pero bueno, la defensa está allí, al frente del cañón, dándole todo lo que, como dice ella, ya le está dando con todo. Déjenla trabajar, hay que dejarla que siga. Entonces, mañana veremos, mañana será otro día y el viernes será otro, y cuando llegue su intervención en lo que se le decretó, pues ahí tendrá que mostrar entonces sus cartas defensivas. El fiscal tiene la carga de virtuar la presunción de inocencia y la defensa lo contrario, o sembrar la duda por lo menos, ¿no?
Esa es la duda, el indubio pro reo, que está como principio rector. Además que, insisto, que es importantísimo, queridos colegas, que repasen al máximo esa radicación 43916 del 2016, 43916 del 2016 de la doctora Patricia. Las reglas de incorporación y valoración de evidencia física, que ese es el camello, escúcheme la expresión, que ha tenido el fiscal que hacer. Y mire, ha ido ahí sistemáticamente, paso a paso, piano a piano, y lo está haciendo bien, pienso yo. Pues obviamente él, como dice la defensa, lo que pasa es que a veces nosotros como defensores, bajo el principio de igualdad de armas, a veces está uno así. El fiscal es más robusto porque tiene todo el CTI a su disposición en los investigadores. La defensa, ahí va, vea, ahí va uno como cojeando. Pues es que hay de defensas a defensas. Y uno diría, en este caso, obvio que esto tiene una responsabilidad enorme frente a esa defensa de ese señor Johnny Leal. Pero ahí va la defensa, está haciendo todo lo que le sea humanamente posible, y es ella sola. Tiene a ella un abogado, pero él no puede intervenir, como ha dicho la juez. Está ella sola. Y uno dice, ¿y cómo estamos entonces frente a la juez? El fiscal tiene otra fiscal de apoyo. Está el representante de víctimas, el doctor Elmer José Montaña. Está también ahora ya le nombraron una abogada al hermano de Johnny. Está el Ministerio Público. Todo eso talla. Y mire, el Ministerio Público aquí con preguntas complementarias que han sido, pues sí, importantes. Pienso yo que en el día de hoy la tiene clara. Y ayudan a complementar. No es que decir que le haga la tarea al fiscal. Y el juez tampoco. Yo pienso que la juez ha sido muy equilibrada, haciendo preguntas en su debido momento que consideró para complementar. Porque hay que evitar, sí, efectivamente, que el juez se parcialice y termine de pronto no intencionalmente, pues haciendo el trabajo que le corresponde al fiscal o ayudándole a la defensa. Entonces, el juez es un juez allí imparcial, que es el que tiene que, es el árbitro del partido y tiene que morigerar, pues cuando se dan todas estas, por ejemplo, las objeciones, vemos muy puntual por esto y por esto y por esto. Y el fiscal también ha sido bien, preguntas argumentativas, especulativas o preguntas compuesta, en fin, la tienen clara. Eso es precisamente, es esta la dinámica chévere que nos gusta a todos nosotros, porque solamente en estos juicios orales, hasta yo estoy aprendiendo aquí. Yo estoy aprendiendo de este juicio, así siguiéndole el paso, porque uno dice, bueno, de pronto tengo esta falencia, yo también he fallado por aquí, por allá, y me sirve a mí. Yo he visto al fiscal y le estoy aprendiendo al fiscal. El tipo está preparado. Claro, pues imagínese el cargo que tiene y frente a esos casos de connotación, pues esto es de mucha responsabilidad. Entonces, pienso yo pues que ahí va la cosa. Bueno, listo. Solamente dejo hasta aquí, ya finalmente me voy, me cogió la tarde. Chao.